Hola, mi nombre es Ali Montoya Muñoz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura, un concepto antropológico. Podemos decir que la cultura es un todo integrado de los aspectos comunes de la vida. Es un conjunto de prácticas, tradiciones y costumbres que son particularmente frente a otros grupos sociales. Es decir, examina formas y comportamientos propios o que se han aprendido de un individuo o un grupo social con el pasar del tiempo. También se puede decir que es un proceso de aprendizaje generado por la misma sociedad, creando diferencia en cada una de las formas culturales, en cada uno de sus contextos y que terminan siendo también parte de lo cotidiano. También permite observar la conducta humana desde la óptica del hombre como individuo, como ser social y cómo interacciona con otros grupos sociales u otros individuos a través de su historia. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura? En este caso, se toma como un conjunto de comportamientos y actuaciones que van generando una simbología asociada al proceso de identificación y creación de la identidad del sujeto por medio de la interacción social y su paso por el tiempo, incluyendo valores, normas y creencias desde el mismo seno de la sociedad. En este caso, podemos definir ese seno de la sociedad como la familia. ¿Por qué es un concepto central para la antropología? Se sabe que la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y todas aquellas manifestaciones sociales y culturales del hombre como individuo y sus comunidades. Es decir, se centra en el conocimiento del ser humano, su interacción social y con el medio ambiente, las costumbres y todos los aspectos externos. Por eso, la cultura le permite llegar de forma más profunda a este conocimiento desde sus raíces, analizando sus orígenes, sus creencias, sus mitos, su religión y su interacción con el medio ambiente y la sociedad y otros grupos sociales. ¿Cómo se ha transformado el concepto de la cultura según enfoques teóricos de la antropología? Varios números de antropólogos la dividieron en dos grupos. Tenemos el de los materialistas, que consideraban que los sistemas socioculturales tenían un patrón universal y consideran que la sociedad se basaba en un ensayo de prueba-error y en su habilidad para la producción. Es decir, que los objetos materiales hacían parte del entorno de la vida social y que esto se convertía en expresiones de valores políticos o físicos, mientras que los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, como algo mental, lenguas, conceptos, actos, costumbres que convertían a cada individuo en un miembro de una sociedad por medio de sus comportamientos, valores y creencias. Luego se presentaron diferentes tendencias o escuelas de la cultura. En la primera encontramos el evolucionismo, que era aquel que incluía conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y hábitos. Sus máximos exponentes fueron Herbert Spencer, Lewis Morgan y Edward B. Taylor, quienes indican que la línea de evolución parte de lo simple y llega a lo complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo. Luego vino el particularismo histórico, que indicaba que la cultura era un resultado de orígenes, pluralidad histórica, diferentes culturas. Expone que las sociedades no son iguales, que estos grupos son diferentes y que cada grupo tenía fuertes diferencias e identidades particulares y al mismo tiempo se desarrollaban en un mismo modo de vida cultural. Su mayor exponente fue Franz Boas. Luego viene el estructuralismo, quien apunta a una comprensión del fenómeno humano en su generalidad, analizando la vida social, redes de oposiciones, sus relaciones y correlaciones con otros grupos y lo dividió en tres fases. La fase concreta, que relaciona al sistema social de costumbres, religión, ideas. Luego venía la fase abstracta de sistemas de valores, cuáles eran los comportamientos, los parámetros de comportamiento dentro de una sociedad, puntos de ética. Y la fase simbólica, término, estructura de significación establecida socialmente para interpretar la realidad o el entorno en sus momentos. Su mayor exponente fue Claudio Levi Strauss. Luego vino el postestructuralismo, que hacía referencia o generó referencia a un giro total de la cultura, en donde se le dio importancia al desarrollo del contexto y el símbolo como tal, al habla y expone sobre la muerte de la modernidad. Sus mayores representantes fueron Roland Barthes y Michael Foucault.
¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad como tal son los grupos de individuos que están en un espacio, en un lugar determinado, que viven bajo un mismo sistema, se relacionan entre sí y comparten normas, costumbres y cultura y los hacen miembros de una misma comunidad, mientras que la cultura se basa en el conocimiento de las creencias, leyes, costumbres y hábitos con el que crece cada sujeto y que a la vez esto como lo implementa y lo va transformando como los años dentro de la sociedad de generación en generación. Ahora vamos a definir enculturación, aprendizaje tanto consciente como inconsciente por el cual las generaciones nuevas adquieren conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Es decir, las nuevas generaciones adoptan sus principios culturales, sus orígenes de sus abuelos o antiguas generaciones, pero las van transformando y les van dando continuidad a través de los años por medio de las pautas de comportamiento o conducta. Todo depende de los cambios que el individuo vaya presentando dentro de la sociedad y en su entorno. Relativismo cultural expone que las culturas son dignas en su propio derecho y de igual valor, es decir, ninguna cultura debe ser menor a la otra. Todas tienen gran importancia, todas tienen grandes valores. No se puede decir que alguna es calificada como mala o buena. Y el etnocentrismo es el opuesto al relativismo, con una tendencia que considera que su cultura o su grupo social es mucho mejor o es más digno que otras culturas y hace cuestionamientos o señalamientos frente a las costumbres, creencias o lenguajes de otros grupos sociales o otras culturas. Como podemos ver, la cultura es un concepto muy amplio y más asociada con la antropología, donde estudia la constante evolución y mutación del hombre como individuo y como ser social y su interacción frente a otros grupos. Muchas gracias.